Hoy nuevamente habla con nosotros aquí en C5N. Jorge, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos viendo imágenes que son realmente tremendas, ¿no? En cuanto a lo triste, lo lamentable y lo irreversible de la guerra. Pero aquí está la otra parte que alguna vez hemos hablado, que es la información, que va y viene, las denuncias de uno y otro lado, y cómo se intenta capitalizar, ¿no? En este sentido las acciones de uno y otro. No queda del todo claro qué es lo que pasó aquí con estas imágenes que estábamos viendo, pero sí hay un sector fuerte de la comunidad internacional que está apuntándole todo el tiempo directamente a Rusia, ¿no? Sí, en realidad se sabe, quienes investigan temáticas de guerra saben que lo que realmente pasa en las guerras se sabe años después. Claro. En el momento, esto es parte de la guerra, la información es parte de la guerra. Por un lado, para victimizar a alguno u a otro, y por el otro lado, en todo caso, para tratar de generar más empatía o simpatía internacional por uno de los bandos. Lo que me parece que hay que reflexionar es sobre el objetivo, lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esta guerra? Que esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014, cuando se asesinaron quemados vivos a 42 personas en la Plaza de los Sindicatos en Odessa, rusohablantes, por parte de grupos neonazis que luego son incorporados al Estado como parte de las Fuerzas Armadas. Los batallones nacen como agrupaciones neonazis que matan rusohablantes, una minoría de Ucrania de aproximadamente el 20% de su población, algo así como 6 millones de personas, empiezan a matar rusohablantes y el Estado, ¿qué hace? Los toma como empleados del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, y los pone en el Donbass, que es en el este de Ucrania, donde efectivamente suceden estas esvásticas que ustedes mostraban en el cuerpo de la gente hace rato. Ahora bien, esa guerra tuvo 15.000 muertos. O sea, esta es la última etapa de la guerra. Vos estás hablando del Maidán del 2014, digamos, lo que fue. Febrero del 2014 Claro. hubo un golpe de Estado que se dio en llamar al Maidán. Ese golpe de Estado proscribió 11 partidos políticos dentro de Ucrania. Bueno. Puso preso a 34 diputados de las minorías rusohablantes y empezó a perseguir en 2 provincias del Donbass, que son Lugansk y Donetsk, a los rusohablantes que querían seguir hablando ruso. ¿Qué hizo el Estado ucraniano? Prohibió el ruso como lenguaje oficial, pero hizo algo más todavía. Destruyó la Iglesia Ortodoxa rusa y construyó en el año 2018 una Iglesia Ortodoxa ucraniana. Es decir, el nivel de persecución, que incluso mataron 1.500 niños. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no se hicieron investigaciones y se suspendió Ucrania en las Naciones Unidas cuando con artillería bombardeaban ciudades en el Donbass y mataban 15.000 personas? ¿Y por qué sí se hace ahora, Jorge? Porque esa es una buena pregunta. Porque ahora sí porque se avanzó. Esa es clave, porque esto es parte de la guerra, y detrás de la guerra, de esta guerra, está Estados Unidos. Claro. Estados Unidos asusó, puso 11.000 millones de dólares, repito, 11.000 millones de dólares. Se puede testear, desde el 2014 hasta acá, para que genere un conflicto con Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos le interesa que debilitar a Rusia o que Rusia tenga un conflicto? Porque es un competidor potencial y porque es la primera oportunidad contra Rusia y contra China. Claro. Lo va a hacer. Es decir, que la acción de la condena en Naciones Unidas tiene esa lectura. Para vos tiene esa lectura. Para mí es un error terrible de la Cancillería Argentina haberse sumado sin pedir una investigación previa. ¿Qué es lo que se hace? Porque es muy probable, y yo hipotetizo, que es muy probable que todas estas escenas de Bucha, efectivamente, como muchos analistas están diciendo, sean armadas, porque es parte de la guerra. Y esto no estoy diciendo, la guerra, la información que se está tirando en el mundo es parte de la guerra. No se puede utilizar para hacer evaluaciones. Entonces nosotros, que estamos atravesados básicamente por medios operados desde Estados Unidos, nos comemos la curva de lo que dice Estados Unidos. Hay una censura de información que es realmente brutal. Pero es la primera vez. Se han identificado a periodistas como que responden, lo hemos visto, ¿no? Periodistas y algunos colegas de aquí del país se los ha identificado como que responden a la información y la propaganda rusa. Es una cosa, se ha señalado de una manera. ¿Qué miedo tiene esto que llaman Occidente de que podamos ver otra campana, por ejemplo, Rusia TV? ¿Por qué han censurado
a los medios que no responden al mandato orientado a Estados Unidos, simplemente porque tienen miedo de que un ciudadano crítico pueda pensar con cabeza propia y puede evaluar información, teniendo en cuenta que las informaciones de la guerra son peligrosas porque son parte de la guerra, pero bueno, entender, por ejemplo, que acá hay una historia, que esta guerra empezó en el 2014, que persiguieron a los rusos hablantes. ¿Qué podía hacer Rusia? Yo hablé con periodistas rusos y me dijeron, mirá, hace 8 años le estamos pidiendo al Estado ruso que intervenga porque estamos podridos de enterrar a nuestros parientes. Recuerden que Ucrania y Rusia eran parte del mismo país hasta hace 20 años. Sí. En el 97 se conformó Ucrania. Son parientes. Los lazos son muy fuertes. Enorme. O sea, Rusia nació en lo que hoy es Ucrania. El primer Estado ruso se llama Rus de Kiev en el siglo IX. Ahora, en las últimas horas hubo un ataque en una estación de tren lamentable con decenas de 50 muertos. Y más de 100 heridos también, en un lugar donde la gente estaba intentando salir. ¿En dónde es eso? En el Donbass. En la misma todo zona. Todo el mundo sabe que eso fue un bombardeo ucraniano porque ahí están los rusohablantes. Entonces digo, yo puedo incluso dudar también de esta información que yo tengo la casi certeza porque hablé con gente que vive ahí. Ahora, ninguno de los dos lados se hizo cargo del ataque. No, pero se ha señalado a Rusia Se han como señalado, sí, se han señalado Obviamente. Mutuamente, en realidad. Digo, la gente que vive ahí, yo hoy a la mañana hablé con personas, todos saben que fue Ucrania. Pero no importa, más allá de eso, porque efectivamente hay que tomar todo con pinzas. Lo que sí es verdad y no puede discutirse es que se mataron 15.000 rusohablantes, minoría étnica de Ucrania, durante 8 años y que pedían a los gritos de ellos 1.500 niños. Hay un museo con las fotos de los 1.500 niños asesinados por bombardeos ucranianos desde el 2014 hasta el 21. Sí. Hablaste de la injerencia de Estados Unidos en eso y me quedé ahí en un momento porque en este documental que vi hace un tiempo, ellos fueron ingresando a través de fundaciones, de medios de comunicación, van inyectando dinero de diferentes formas, además del armamento, por un territorio, como vos decías, siempre les es útil, ¿no? Para acercarse, estar ahí nomás de la frontera con Rusia. Mira, es la forma de la cual van penetrando, es decir, la fundación, el aporte económico, las universidades, ¿no? Es la forma de ir inyectando dinero y cooptando, ¿no? Intereses y mentes. Sí, y en todo caso entrando en una vieja disputa histórica que tiene, sobre todo el oeste de Ucrania, que apoyaron a los nazis en 1941 y 45. Son esos mismos sectores que hoy se construyen en los batallones, es decir, esto no sale de la nada. O sea, se nombró en el año 2018, imagínense lo que un ruso significa, que en el 2018 el Estado ucraniano nombró como héroe nacional a Stepan Bandera, el jefe de las SS del batallón Galicia, responsable, entre otras cosas, del asesinato de 200.000 gitanos, de 10.000 testigos de Jehová y de 1,5 millones de judíos. Esa persona en el 18, frente a las fronteras de Rusia, que perdió 28 millones de personas, es nombrado héroe nacional. Y encima, y esto es muy importante para entenderlo, encima dicen, dentro de unos años vamos a tener la OTAN acá. Bueno, es una convocatoria a Rusia a defenderse. Stepan Bandera fue que también posteriormente, había sido encarcelado durante la guerra, posteriormente liberado, y esas milicias después siguen operando hasta el 55. Así es. O sea, por lo menos 10 años después de la guerra. Es decir, a ver, para que se entienda, son grupos neonazis, xenófobos, asesinos, que han perseguido y actuando después de manera independiente. Ahora, algún tipo de financiamiento tiene que haber tenido también siempre, ¿no? Por parte del Estado, porque solos, no, es más increíble. O por Estados Los Unidos. grupos neonazis estos son incorporados al Estado ucraniano y se les paga el sueldo como parte de las Fuerzas Armadas. Y te doy un dato que es increíble. En el año 2017, Estados Unidos empieza a entrenarlos a estos muchachos de distintos batallones. Los mismos marines norteamericanos hacen informe diciendo, estamos entrenando a nazis. Esa documentación llega al Congreso de los Estados Unidos y se suspende el entrenamiento de los grupos nazis de las Fuerzas Armadas ucranianas porque eran demasiado nazis. Ahora, para que los supremacistas americano diga es mucho para nosotros. Es demasiado para nosotros. Se suspende por una decisión del Congreso de los Estados Unidos y 2 años después, en el 19, con Trump, viene una contraorden y siguen entrenándolos.
Hillary Clinton dijo en el año 2001 que es demasiado territorio para un solo país, lo de Rusia. Y la Fundación Rand arma un informe diciendo hay que dividir a Rusia en 10 pedazos porque es un peligro en términos energéticos sobre todo y en términos de recursos naturales para el resto del mundo. Ahora, repasaba unas declaraciones de Zelensky también de las últimas horas y hablaba de la necesidad de recibir por parte de Occidente más armas, más armamento. ¿Cómo están en ese sentido hoy en día las provisiones de armas? Porque sabemos que en este tipo de conflictos hay países que directamente están entregando permanentemente el armamento para que se sostenga. Bueno, dos elementos hay. El primero es que las acciones de las empresas armamentistas norteamericanas fueron las que más crecieron en los últimos 2 meses en el mundo. Por algo, sí. Es un negocio bárbaro para el primer productor y exportador de armas del mundo. Que se llama Estados Unidos. Un segundo negocio para Estados Unidos que ha logrado es quebrar el vínculo intereuropeo que articulaba a la Federación Rusa con la Unión Europea en términos energéticos, sobre todo en el Báltico, del Nord Stream 1 y 2. ¿No es cierto? Por ahora sigue proveyendo carbón, gas, pero hay algo que ahí Estados Unidos apuesta para vender gas licuado en barco que sale 50% más que el que le vende Rusia. Sí. Ahí hay dos elementos. Y el tercero, que es muy importante, es que no les importa a Estados Unidos cuántos muertos haya. Cuantos más muertos ucranianos y rusos haya, mejor. Esto ha sido históricamente lo que han hecho en distintas partes del mundo. Es decir, yo quiero ser muy claro con esto. La guerra se disputa en otro lugar y los muertos caen en otras tierras. Es que eso pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y salió fortalecido Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, nosotros como argentinos, como latinoamericanos, ¿le podemos creer a un país que terminada la guerra, en el 1945, en mayo del 45, se rinde Alemania, Japón estaba destrozado y tira 2 bombas nucleares matando en 5 minutos a 300.000 personas, de ellos 100.000 niños? ¿Le podemos creer? El Estado argentino, el gobierno argentino, puede seguir el Consejo de Estados Unidos después de haber inventado hace 20 años que había armas de destrucción masiva en Irak y todo el mundo sabe que fue una mentira para invadir Irak y quedarse con los pozos petroleros? ¿Podemos nosotros como argentinos, a sabiendas que Estados Unidos siempre ha estado en contra de nuestro país en las Malvinas, junto con el Reino Unido, por supuesto, e Israel, los golpes en América Latina, y que ha financiado, articulado, impulsado las masacres de América Latina, desde Guatemala a la Argentina? ¿Podemos hacer seguidismo de las políticas exteriores de Estados Unidos? Yo creo que realmente acá ha habido un grave error que obviamente lo vamos a pagar. Pero hay una cosa muy importante. Sí, quiero entender, o sea, trato de pensarlo y lo digo en voz alta, si tiene que ver con cuestiones vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si tiene que ver con las cuestiones que se están tratando en estos días, que tiene que ver con los nombres de las personas que fugaron la plata del país, en lo que tiene que aportar a Estados Unidos. Digo, quiero entender cuál es la jugada estratégica, porque desde otro punto de vista realmente mínimo era una abstención que uno piensa, ¿no? Al respecto. Yo te voy a quiero entender cuál es el interés geopolítico argentino para haber propiciado esto. Me cuesta. Pienso, hace 3 meses le preguntaron a Putin en una conferencia de prensa que si él iba a privilegiar su seguridad estratégica de su país por sobre los negocios de su país energético, sobre todo. Y dijo, la seguridad de mi país no se negocia por nada, por ningún negocio. Y ahí te contesto. Creo que la dignidad de nuestro país, de un país como la Federación Rusa, que ha sido solidario con nosotros y nos ha mandado vacunas, que siempre ha votado a favor del derecho inalienable de nuestro pueblo a tener las Malvinas, junto con China, y que ha votado en contra de Estados Unidos y del Reino Unido y de Europa Occidental, que permanentemente nos ha dado la espalda, digo, por lo pronto, digo, incluso un país de derecha como Brasil se ha abstenido, se abstuvo en esta situación. Entonces, digo, realmente creo que es un grave error, probablemente por falta de coraje para dar las peleas que en América Latina sin duda tenemos que dar
para conquistar una segunda y definitiva independencia. Jorge, te quiero preguntar también con respecto a esto que se hablaba también en estos días, las armas químicas, ¿no? Que fueron tema también de debate. Se mencionó, leí por ahí, corregime o amplíame en tal caso, que se habla de algún tipo de experimentación con armas biológicas virales, como puede haber sido el coronavirus también. Es decir, es complejo, ¿no? Y esto está siempre metido nuevamente Estados Unidos, el financiamiento, para que esto se pruebe siempre en otro lugar, ¿no? Más lejano. Sí, ¿Es así? yo nuevamente, con respecto al inicio, yo quiero ser cuidadoso. Todas estas cosas vamos a saberlas, tarde o temprano las vamos a saber. Pero ¿no? más adelante. Lo que creo es que hay que separar lo que son las informaciones tácticas vinculadas a la guerra, que uno no sabe cuántos son operaciones, cuánto no. Lo que sí es indudable es que había laboratorios, esto es objetivo, y porque fueron reconocidos por la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, sí. Nuland. Frente al Congreso se le preguntó, ¿es verdad que han encontrado los soldados de la Federación Rusa laboratorios biotecnológicos para ataque biológico? Dijo sí, y estamos muy preocupados, dijo ella, de qué se puede hacer con eso. Quienes tramitaban eso era el Pentágono, junto con los ucranianos. La verdad que es medio difícil pensar, y como hipótesis, de que eso no haya estado vinculado a una lógica bélica, si está en responsabilidad del Pentágono. Pero yo pongo un paréntesis de responsabilidad en relación a la información de la guerra. Ahora, y creo que tenemos que tener cuidado porque muchas son, no sabemos de dónde, claro. operaciones. Es impactante también ver, y lo hablamos hace un rato con vos fuera del aire, con Dani también, parecía en un momento como que el conflicto estaba empezando a desandar el camino, ¿no? Como que Rusia se repliega al Donbass, empezaba a comprender Ucrania que la OTAN no va a ser posible, que quizás podía ser la carta de intercambio, sí, Unión Europea, pero no con respecto a la OTAN, y que las acciones bélicas comenzaban a ser. En ese momento se puso en marcha, de mi punto de vista, amplialo, corregilo, como vos quieras, Estados Unidos y nuevamente Occidente para suministrar armas, para volver a generar sanciones a las hijas de Putin, o ya sea suspender algún tipo de cuenta, es decir, asusar el fuego, ¿no? Esto es decir, cuando estaba bajando la llama, un bidón de nafta. Es como que no hay un interés claro real que esto se termine, por más que hable el Papa o quien sea. Hay que sostener el conflicto a largo plazo, más allá del negocio de las armas. Hay otra cosa, ¿no? Sí, es un tema geopolítico. O sea, en el fondo, más allá o sea, todo es una cosa geopolítica que tiene que ver con lo siguiente. Estados Unidos no quiere que haya otro jugador internacional poderoso, ni Rusia ni China. Y va a hacer todo lo que pueda, y lo está haciendo obviamente, para generarle el máximo costo posible, ya sea en términos de vidas de soldados, pero también en términos de credibilidad internacional. Claro. Es decir, y el problema nuestro, digo, hay que pensar como argentinos, el problema es que a nosotros, como argentinos, quienes nos realmente, tanto en el Fondo Monetario como en nuestras políticas que han hecho ejercicio de injerencismo desde hace un siglo, realmente nosotros nos tenemos que liberar de esa tutela, de esa relación tóxica con Estados Unidos. Lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando fue a la Federación Rusa. Necesitamos vincularnos con otros actores importantes para liberarnos de aquello que hace muchos años impide nuestro desarrollo. Lamentablemente, el voto de esta semana es contrario a ese enfoque. Indudablemente, yo creo que en términos prospectivos, Rusia va a ganar esta guerra, va a desnazificar el Donbass sin duda. Es la primera guerra. No así el resto de Ucrania. Yo creo que su preocupación, y por eso está concentrada, fue a Kiev básicamente para distraer, está claro, estratégicamente. Su preocupación son las dos repúblicas populares que quieren independizarse, porque ahí están los batallones nazis. El objetivo de Putin de desnazificar Ucrania se va a lograr. Sin duda, obviamente es una guerra trágica y va a implicar muertos, lo está implicando, y huérfanos, y es el fracaso de la política y la diplomacia. Pero esto lo empezó sin duda Estados Unidos, asusando a Ucrania, empoderando a los sectores nazis y, como bien se dice en la literatura vinculada a la guerra, generalmente Rusia no empieza las guerras, pero siempre las termina ganando. Ahora, ¿cómo está hoy Putin, justamente, Jorge? Porque se habla de algunos cambios que ha hecho en la dirección de tropas. Emmanuel Macron diciendo que quiere dar un resultado para el 9 de mayo, en coincidencia con fecha simbólica de la Segunda Guerra. ¿Cuáles son sus movimientos? Vos recién lo anticipabas un poco. ¿Cuál era la estrategia de ir al Donbass y esta idea de desconcertar o un poco distraer en la zona de Kiev?
¿En qué situación está hoy? La realidad, lo que sabemos objetivamente es que el 80%, el 70 y 80% de la población rusa apoya la intervención militar especial rusa. ¿Por qué? Porque en los últimos 8 años se cansaron de ver en televisión los muertos rusohablantes en las horas del Donbass. No es un ejercicio de una locura de un tipo como quieren hacernos creer. Ha habido 15.000 muertos y había un pedido desesperado de estas víctimas a lo que era parte de su país hace 20 años para que Rusia intervenga. Rusia está interviniendo. Yo creo que sale de esto mucho más poderoso que antes. Se ve claramente en la evaluación incluso del rublo. El rublo, que fue atacado en términos de las sanciones, hoy está con un valor superior a antes de la guerra, apenitas. Quisieron destruir el rublo, Putin puso el rublo en relación al oro y salió fortalecido. Sí. Quisieron destruir el vínculo energético y no han podido. Y hoy por hoy Europa está pagando en rublos reconvertidos de alguna manera, tal cual lo pidió Putin. Yo creo, hipotetizo, obviamente es una hipótesis prospectiva, creo que Putin va a salir muy fortalecido en Asia, como lo está allá, obviamente con un socio estratégico como China, y que Estados Unidos no va a poder, ni siquiera con los medios de comunicación masiva, disimular esta gran derrota. ¿Y por qué, perdón, sí, pero me adelante. quedó esto, ¿por qué crees que Macron se lanza a decir algo así? Mira, la verdad es que el 7 de mayo es el día del triunfo de la gran guerra patria de los rusos contra la Alemania nazi. Y se hace un desfile histórico y permanente. Es muy probable, y probablemente Macron sepa bastante más que yo, hoy está... No, mañana hay elecciones mañana, claro. donde probablemente sea reelecto, en una segunda vuelta. Sí, no en primera, ¿no? No en primera Claro. de ninguna manera. Es probable, juegan entre él y Marine Le Pen, sí, cabeza a cabeza, pero debe tener información de que para ese momento Rusia va a haber cumplido con su objetivo: 1, desnazificar; 2, garantizar la neutralidad de Ucrania en relación a la OTAN; 3, respetar la independencia de las 2 repúblicas populares del Donbass. Pero eso no significa que termine en mayo. Si las tropas cumplen estos objetivos que se habían planteado desde el inicio, sí, por lo menos por ahora habría un desfile en Moscú, en la Plaza Roja, de un ejército victorioso. Ahora, Jorge, mientras hablabas también estoy viendo estas denuncias, ¿no?, que tienen que ver con la denuncia de Rusia a Ucrania por crímenes de guerra, en sentido contrario también, la masacre de Bucha. Y cuando estábamos hablando con Jorge varias veces sobre lo que ha ocurrido con Naciones Unidas, es suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Ahora, qué doble vara constante, ¿no? Todo el tiempo, como ha sido hasta suspender a Rusia para que no pueda participar de eventos deportivos, del Mundial, del fútbol, porque si realmente ha habido crímenes salvajes y atrocidades por parte de Estados Unidos, se han ocultado y nunca han tenido ningún tipo de sanción. No, yo y me aquí pregunto ha si sido no muy me... rápido en la forma que se alinearon para suspenderlo, además por unas imágenes que se difundieron en televisión en ¿cuánto? En una semana. Y eso sí, fue suficiente, ¿no? Sí, es sin escandaloso. Investigación real. La verdad, Estados Unidos apoyó los bombardeos en Yemen, que tiene casi 300.000 desplazados y 50.000 muertos, dándole armas a Arabia Saudita, y nadie le pidió que abandone el Consejo de Seguridad, ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos. Lo que han hecho en América Latina... Perdón, te agrego una, sí, que hace poco vi un documental interesantísimo. Todos los días, hoy seguramente, en Laos, se siguen desenterrando bombas de racimo. La bomba de racimo es una bomba que estalla en el aire, se abre en el aire y empieza a lanzar granadas hacia todos lados. Cientos de miles de chicos en Laos, al lado de China, al lado de Vietnam, digamos, ¿no?, que es toda esta zona que fue fuerte, se cree que es el lugar más bombardeado del mundo, sí, sí, por tropas de Estados Unidos, ¿no?, para no permitir la expansión supuestamente del comunismo del sur de China hacia Vietnam. Se siguen desenterrando hoy esas bombas que siguen matando gente. Y esto nunca ha tenido ningún tipo de castigo por parte de la ONU. Y es más, se denuncian las bombas de racimo que presuntamente se tiran acá. Y siguen muriendo todos los días, ¿no? Sí, y el agente naranja, que es una bomba química con la cual destrozaron gran parte de la selva de Vietnam y mataron 1 millón de personas. Sí, sí, sí. En Corea,
aproximadamente 2 millones de personas. En Vietnam, 1 millón de personas asesinaron. En Hiroshima y Nagasaki, 300.000 personas. En América Latina, entre la década del 70 y el 90, con su aval, su apoyo, su financiamiento y su formación en la Escuela de las Américas, aproximadamente 500.000 de personas. Digamos, no merecería ubicarse a cualquier país ante, digamos, determinadas situaciones con la misma vara. Lamentablemente no sucede y el orden mundial habrá que cambiarlo para que existan soberanías plenas y los países puedan ser en todo caso evaluados por sus errores, sus faltas, sus crímenes de la misma manera. Gracias, Jorge. Realmente fantástico este rato claro, que hemos estado charlando para entender un poco y para dudar de todo, ¿no? Cada imagen que aparece en las redes, todos sabemos hoy grabar un video con un teléfono celular y sabemos cómo hacer un montaje y sabemos cómo recortar una imagen. No podemos tomar como cierto solamente un par de imágenes que tengan que ver con cuerpos porque solamente en algún lugar se dice esto fue lo que pasó acá y ellos fueron los que lo hicieron. Todos vemos hoy en día y tenemos manejo de redes y de teléfonos como para darnos cuenta cómo puede hacerse algún tipo de montaje. ¿Qué digo con esto? ¿Que es verdad o que es mentira? No, digo que dudemos, ¿no? Por lo menos que nos permitamos dudar todo el tiempo cuando viene una aseveración, siempre de determinados sectores en contra de otros. Permitámonos dudar todo el tiempo. Esto falta mucho para que se entienda. Gracias, Jorge. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a cambiar de tema, nos vamos a la calle porque se vienen las Pascuas. ¿Compraste ya No, huevitos no. de Pascua? Además, Bueno, tengo que retirar acá, gracias a la gente de acá de las autoridades.